Dios te bendiga y Dios te guarde. Soy tu hermana en Cristo, Peggy de Hidalgo, y hoy quiero compartirte una experiencia con el Espíritu Santo. Una experiencia de cómo yo comencé a hablar con Él, a conocerle, que estoy segura que hay muchas personas detrás de esta pantalla que se han preguntado con quién tengo que hablar, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, cómo lo debo de hacer, cómo empiezo. Y para eso, primero quiero llevarte a la palabra, al libro de Juan, capítulo 14, versículo 15. Quiero que lo leamos, pero primero quiero pedirle a Dios, orar por ti, orar al Espíritu de Dios para que Él tome el control de ti, de tu mente, y que todo aquello que quiera bloquear tu entendimiento sea hoy atado y sujetado en el nombre poderoso de Jesús. Que todo estorbo, que toda distracción alrededor de ti quede sin poder, quede inoperante, para que todo tu corazón, para que tu espíritu se conecte a esto que te voy a leer y que te voy a contar. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bueno, empecemos. Dice así el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15. Amén. En el nombre de Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo os rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros les conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, es ese el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, sino que el otro, le dice: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Oigan, el versículo 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Dice que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad, el que nos recordará su palabra. Y yo no sé si ustedes han podido escuchar a personas que dicen amar a Dios, respetar a Dios, honrar a Dios, que se toca el tema de Dios y dicen: no, Dios guarde, yo soy celoso, soy celosa con las cosas de Dios. Pero una cosa es que una persona hable de Dios, que nosotros las personas hablemos de Dios, y otra cosa es que le conozcamos. Y aquí lo que acabamos de leer me habla de que si yo le amo, si yo le honro, si yo le pongo un lugar a Él, es porque yo guardo su palabra. Pero ¿cómo voy a conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo lo voy a hacer? A través de la intimidad con Él, de la comunión con Él. Cuando usted tiene una relación con alguien, sea de amistad, sea de noviazgo, sea matrimonial, usted pasa tiempo con esa persona y usted no pasa tiempo quejándose, no pasa tiempo en cualquier otra cosa, sino que pasa conociendo a la persona. ¿Qué color te gusta? ¿Qué comida te gusta? ¿Cuál es tu película favorita? ¿Cuál es tu restaurante favorito? ¿Qué ropa te gusta usar? ¿Qué colores? ¿Qué te gusta hacer? Y cuando usted menos siente, usted conoce tanto a la persona porque pasa tanto tiempo con esa persona, que usted empieza a hablar o a agarrar modismos de la otra persona con la que está hablando.
Y así es con Dios, nunca sabemos cómo iniciar. Vemos de que Jesús al momento de morir en esta tierra, luego resucita, pero Él se va con Dios, o sea, sube con el Padre y se sienta a la diestra del Padre. Entonces, si el Creador, si el Padre está en un lugar y el Hijo está a su diestra, entonces ¿quién está con nosotros? Es el Espíritu Santo de Dios. Es decir, que el Espíritu Santo no viene desde un lugar o desciende de arriba hacia abajo, sino que el Espíritu Santo, el Consolador, fue dejado con nosotros, fue enviado a nosotros y dejado con nosotros desde el momento en el que Jesús ascendió con el Padre a sentarse a su diestra. Entonces nuestra comunicación, y específicamente Jesús, establece de una vez declara de que Él va a guiarnos a toda verdad y que sería nuestro Consolador. Entonces, ¿quién está con nosotros? El Espíritu Santo. ¿Con quién debemos de establecer una comunión? Una comunicación es con el Espíritu Santo, porque Él es el quien nos guiará a toda verdad y nos recordará la palabra de Dios. Nos recordará lo que Jesús enseñó. Con Él es que debemos de abocarnos para poder entender, para poder caminar, para poder alinearnos a su voluntad. Cuando usted conoce a alguien, conoce sus sueños, conoce sus metas, conoce, etcétera. Pero cuando usted conoce al Espíritu Santo, usted empieza a conocer cuál es la voluntad de Él, cuál es la voluntad de Dios, qué le agrada, qué no le agrada, qué aprueba, qué desaprueba a Él, qué le alegra y qué lo entristece, qué lo contrista. Entonces, cuando nosotros realmente queremos acercarnos a Dios, pero no sabemos cómo, de verdad le queremos amar y empieza ese enamoramiento, nosotros buscamos estar con Él y nos vamos alineando poco a poco a su voluntad conforme lo vayamos conociendo y vamos sabiendo y nos vamos enterando qué le gusta y qué no, qué le agrada y qué no. Y Él nos guía a través de la palabra de Dios. Es decir, que una comunión con Él va leyendo la palabra, escudriñando las Escrituras, sentándonos a querer saber de Él. Usted quiere saber de Dios, quiere saber cómo caminaba Jesús, cómo hablaba Jesús, qué enseñaba Jesús. No lo va a encontrar solo así por así, lo va a encontrar en su palabra. Y así es como usted le va a ir conociendo. Pero quiero hacer énfasis en que muchos le llaman orar a interceder. Por ejemplo, en una relación matrimonial, yo vengo a casa o mi esposo viene a casa y yo quiero saber cómo le fue su día, cómo está, si quiere algo, si quiere un vaso de agua, qué quiere comer. Yo no vengo a la casa o espero que él venga a la casa y que yo me empiece a quejar. Entonces ahí ya no se vuelve oración, ya no se vuelve una comunión. Ahí lo que estoy es quejándome de todo lo que he vivido, de toda mi frustración, de toda mi tristeza, mi depresión o de todos mis problemas. Y esa no es una comunión con Dios. Una comunión con Dios es cuando yo aprendo a saber qué le gusta a Él. Conociéndola a Él, yo voy a conocer su voluntad. Por eso Jesús nos habla y nos dice y hace énfasis en que el que me ama, mi palabra guardará. Y no solo tenemos eso que guardamos su palabra, sino que tenemos el beneficio que al conocer su voluntad y nos alineamos a su voluntad, porque la palabra entra a alumbrar lo que desconocíamos de nosotros o lo que desconocíamos que estábamos haciendo mal. Entonces el objetivo del Espíritu Santo es darnos convicción de pecado, redarguirnos de todo pecado, de toda justicia y de todo juicio. Es decir, que a través de su palabra yo lo conozco a Él y también yo soy libre. Y alineándome a su voluntad, ahí sí voy a poder decir, yo amo a Dios. Hay una diferencia abismal entre que todas las personas saben que hay un Dios y entre verdaderamente conocer a Dios. Y lo conocemos a través del Espíritu de Dios, a través del Espíritu Santo.
Mira, yo la primera vez, yo no sabía cómo buscar a Dios. Yo había crecido en el Evangelio, pero yo oraba a Jesús. Yo hablaba con Jesús, pero nunca hablé con el Espíritu Santo. Y a los 14 años yo me hice una pregunta y yo le dije a Dios, Señor, ¿será que yo algún día voy a conocer al Espíritu Santo? ¿Será que el Espíritu Santo existe? ¿Quién es el Espíritu Santo? Y recuerdo exactamente a los 14 años le hice esa pregunta. Luego yo me fui poco a poco alejando del Evangelio, que por cierto yo crecí en el Evangelio por una obediencia, pero no porque conociera a Dios, evidentemente. Y yo me aparté, y cuando yo regreso, cuando Él me trae, porque Él me sale al encuentro, y yo doy de sí, yo comienzo a hablar con Dios nuevamente, pero esta vez a buscar al Espíritu Santo. Y yo en mi ignorancia en aquel entonces, en mi inmadurez, yo pensaba que se tenía que presentar de alguna manera en un sueño o despierta, que me apareciera, hola Peggy, soy el Espíritu Santo. Pero hay algo que yo no entendía, y era que el Espíritu de Dios se iba a comunicar a mi espíritu. Y yo lo que tenía que ir haciendo es morir a mí yo, rendirme a Él, conociendo su voluntad, haciendo su voluntad, conociéndola y haciéndola. No solo conociéndola, pero no haciéndola, no, sino que ser hacedora de la voluntad de Él. Yo no sabía eso. Yo pensaba que era alguien que me iba a tocar la puerta, o que yo tenía que estar atenta y algo iba a pasar, algo, por decirlo así, algo, en mi ignorancia voy a decir esta palabra, en aquel entonces como mágico o algo así. Entonces yo empecé a quedarme despierta todas las noches. Yo, Espíritu Santo, te quiero conocer, quiero saber quién eres, si realmente te tengo que hablar así, porque yo había leído esta parte de la palabra en Juan capítulo 14, versículo, el que leímos, versículo 16 me parece. Entonces yo decía, Espíritu Santo, de verdad tú existes, y si existes, yo quiero conocerte, quiero saber quién eres. Y me quedaba despierta, en silencio, esperando. Pasaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al día 16 de estar vigilando, que fue por cierto para tiempo de pandemia. Bueno, yo tenía todo el tiempo del mundo, porque en tiempo de pandemia aquí en el país de Guatemala había una como cuarentena, entonces no podíamos salir, no se podía trabajar, no se podía hacer nada más que estar encerrados. Entonces yo aproveché ese tiempo para buscar a Dios, porque me acababa de reconciliar con Él. Entonces yo pasaba todas las noches en vigilia, pero obviamente por ser mi cuerpo físico también me tenía que cansar. Y resulta y acontece que una noche, en el día 16, en la noche 16, de tan cansada que estaba, me quedé dormida. Y cuando yo me quedo dormida, recuerdo que comienzo a tener una experiencia, bueno, ahora entiendo que era un éxtasis espiritual. Y empiezo a ver un lugar, había una banqueta, como un muro, como aproximadamente 30 centímetros. Y ahí había una paloma. Ojo, no voy a decir que el Espíritu Santo es una paloma, no. Me refiero, es una representación nada más, simbólica. Entonces yo veo una paloma blanca, con un blanco que jamás en mi vida yo había visto ese blanco. Y te estoy contando esto y a mí me dan ganas de como de llorar del sentimiento que me da, que fue la primera vez que yo escuché a mi amado, a mi amigo el Espíritu Santo. Y yo recuerdo que era un blanco tan blanco, que jamás físicamente he visto un blanco tan blanco, que me parecía que era tan blanco que resplandecía la palomita. La palomita tenía una ramita en su pico, y una voz emanaba. La paloma no hablaba, me refiero a de que una voz emanaba de algún lugar, pero que envolvía la voz. No sabía yo de dónde venía, solo envolvía todo el lugar. Y me decía, cuando me has llamado, yo he llegado. Yo he estado ahí cuando tú me has llamado.
¿por qué me dices que vengas si yo aquí estoy contigo cuando tú me llamas? Y cuando yo desperté de ese éxtasis y me di cuenta que me había quedado dormida, yo dije, ok, ¿será que estoy real? ¿Será que estoy teniendo una experiencia de verdad o solo lo soñé porque tanto que lo anhelaba y lo soñé? Pero aún así yo me sentía tan feliz y no paré y seguí buscando, seguí orando, seguía vigilando. Y la segunda experiencia, como yo ya hablaba con él, yo no lo veía, pero ya hablaba con él. La segunda experiencia fue que a los siguientes días posteriores aconteció que yo me acababa de despertar, estaba acostada y desperté, pero no me había levantado. Y de manera como por inercia, automáticamente le dije, Espíritu Santo, ministrame. Y yo mi mano la puse sobre mi cabeza, mi mano. Cuando en eso sentí literalmente que otra mano puso su mano sobre mi mano y empecé a sentir una bola de fuego, una bola de calor en mi vientre, en mi ombligo, que se movía en todo mi estómago. Y se movía y se movía y se movía y se movía. O sea, literalmente yo sentí su mano sobre mi mano cuando yo le dije, ministrame. La tercera vez, te voy a contar esta última, porque no quiero hacer este video tan largo. Esto solo lo hago porque el Espíritu de Dios me puso eso en mi corazón, que hiciera esto para toda aquella persona que está ahí, que no sabe cómo empezar, ni cómo es que Él va a hablar, ni cómo Él se va a manifestar. En la tercera ocasión estaba yo acostada en mi cama. Cuando yo entré, me reconcilié con Jesús y entré nuevamente al Evangelio. Empecé a tener muchos problemas en la casa de mi papá. Yo para el tiempo de pandemia estaba viviendo con mi papá y mis hermanos. Y yo me encerraba en mi cuarto a llorar, a llorar, a llorar, porque curiosamente yo entrando nuevamente con Jesús y el Evangelio, y mi papá saliendo del Evangelio, mi papá y mis hermanos retirándose del camino. Entonces empezó aquella guerra contraria, aquella guerra de opresión demoníaca en la casa, porque ya ahora yo iba a ser levantada para poder pelear todo eso generacional y ancestral que oprime a mi familia. Entonces empezó el rechazo, el menosprecio, etcétera. Pero un día de tantos esos, hubo algo que a mí me hizo sentir mal. No recuerdo si fueron mis hermanos o mi papá. Y yo me eché a llorar en la cama y empecé a llorar. Y empecé a llorar, a llorar, a llorar. Yo lloraba en aquel momento como nunca en mi vida. Claro, ahorita durante el camino he llorado muchísimo más, pero es necesario. Pero en aquel momento yo sentía que esa llorada fue la más intensa que yo había hecho en ese momento. Cuando yo sentí literalmente que se sentó en mi cama a mis pies y me sobaba mis pies, como quien dice tranquila. Yo no lo escuchaba que me decía tranquila, pero la forma en la que palmeaba mis pies, como quien dice ya tranquila. Yo no lo sé, yo lo estaba viendo en el espíritu, pero yo entré en un nivel de búsqueda cuando yo me reconcilié tan fuerte. Ayunaba, vigilaba, oraba 6, 5, 7 horas seguidas. Porque estábamos en pandemia, no había nada que hacer. Entonces a mí eso me favoreció, fue un tiempo perfecto para mí, porque ahí Dios trabajó mucho conmigo. Entonces yo me metí a orar, que me espiritualicé mucho. Cuando les hablo de que me espiritualicé mucho, es de que mi carne menguó y mi espíritu creció y se fortaleció en esa temporada como nunca, por la búsqueda que yo tenía. Entonces lo que yo estaba viviendo lo sentía en mi espíritu, pero literalmente estaba tan espiritualizada que en lo natural yo lo podía percibir. Yo sentí cuando Él se sentó y palmeaba mis pies, sobándome, diciéndome tranquila, con ese gesto. Y yo no apercibida, sintiéndolo, de repente me apercibí. Yo tenía una iPad, y en esa iPad, la pantalla se abrió. Y yo miraba que la pantalla se abría, o sea, la pantalla abría una ventana y yo la volvía a cerrar.
y me abría una página donde había un versículo bíblico donde, en Isaías 54 me parece que es, donde dice: pobrecita, fatigada y con tempestad sin consuelo. Era exactamente lo que me estaba pasando a mí. Yo ahí estaba tirada llorando, pobrecita, sin consuelo, fatigada y en tempestad. Pero la pantalla se abrió como 4 o 5 veces. Yo no le ponía atención porque yo estaba metida en llorando tanto, de que yo miraba que la pantalla se abría y yo solo la volvía a apagar. Cuando en eso me apercibí naturalmente lo que estaba sucediendo. Él estaba sentado a mis pies, palmeándome mis pies, diciéndome que tuviera calma. Y la pantalla se encendía porque él estaba haciendo que el mensaje me llegara. Yo no lo escuchaba, pero él hizo que mi iPad se abriera, o sea, se abriera la ventana donde decía: pobrecita, fatigada, en tempestad y sin consuelo. Y donde el resto del texto relata una promesa de Dios para con el pueblo de Israel. Dios me estaba hablando. Es decir, que Dios te va a hablar a través de su palabra, te va a hablar a través muchas veces de versículos, de alabanzas. Por eso es importante que conozcas al Espíritu Santo, que te tome su tiempo, que guardes su palabra, que te alinees a su voluntad, no importando tiempo y espacio, para que tú sepas cuando Él te está hablando. Tú vas a saber qué es Él cuando tú te familiarizas tanto con Él. Así fue como yo comencé. Así fue, buscándole, conociendo su voluntad, y fui avanzando y fui pegando brincos de rana, le llaman aquí a Guatemala, cuando uno avanza así súper rápido. Y fui avanzando y avanzando. Para la honra y la gloria de Dios, ya llevo para esta fecha ya 7 años. 7 años en los cuales no me arrepiento de nada, de ningún quebrantamiento. Perdí a mi hijo, mi primer bebé murió, y no me arrepiento de haber pasado todo ese quebrantamiento. No me arrepiento porque Dios ha hecho cosas grandes. He conocido muchas cosas, lo he conocido a Él, y seguramente lo que me resta y lo que me falta de conocerle a Él también. Pero así empezó mi relación con Él, buscándole, queriéndolo hallar. Y el que busca, encuentra. El que toca, se le abre. Y al que pide, recibe. Yo te puedo decir, esa palabra es real. Así que hoy te invito a que busques la comunión con el Espíritu Santo. Le busques en vigilia, en ayuno, en oración, hasta que lo encuentres. Mira, su palabra nos dice: orad sin cesar. Es decir, que si no lo encuentro, tengo que orar. Y si lo encuentro, tengo que seguir orando. Pero la búsqueda es sin cesar. Mi comunicación con Él tiene que ser sin cesar, todos los días. Los momentos en los cuales yo me he sentido tan abatida o turbada se han resuelto únicamente con sentarme media hora con Él. Me voy a las gasolineras a tomar un café. Aquí en Guatemala las gasolineras tienen markets, tienen mini markets. Y yo voy, me siento, pido un café y le digo: siéntate aquí conmigo. Y tengo la certeza y la seguridad que Él está ahí conmigo. O sea, Él vive dentro de mí, pero también está conmigo. Y yo sé que si yo le digo: ven, quiero platicarte de esto, hazte amigo del Espíritu Santo. ¿Quieres conocer a Dios? Hazte amigo del Espíritu Santo. ¿Quieres conocer su voluntad? ¿Quieres caminar en obediencia? Hazte amigo del Espíritu Santo. ¿Quieres conocer profundidades? Hazte amigo del Espíritu Santo. Hazte amigo o amiga del Espíritu Santo.